buenos días, estudiantes del Colegio El Amauta José Carlos Mariátegui. Soy el profesor Nicolás Camarena Solís del área matemática. Hoy día desarrollaremos el tema Teoría de Exponentes 1. Por lo tanto, se les ha enviado un video y los ejercicios respectivos. Bienvenidos sean y muchas bendiciones a todos ustedes. Para utilizar y entender la ley de los exponentes es importante que se entienda primero qué es un exponente. Lo vamos a ver representado por un número que se llama base y un numerito más pequeño en la parte de arriba que es el exponente, el cual indica cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo lo que se llama base. En este caso 3, aunque no esté indicado su signo, se entiende que es positivo cuando no está visible y por lo tanto se está pidiendo que se multiplique más 3 2 veces por sí mismo. Y un caso especial que es importante resaltar, por eso coloco aquí una calavera porque muchas personas se equivocan, es no saber identificar la base de un número que tiene exponente y cometen errores. Por ejemplo, aquí tenemos un número que está elevado al cuadrado. Muchas personas dirían, siempre el resultado es un número positivo, siempre y cuando la base incluya al negativo. Entonces, en el primer caso, no queda claro quién es la base. En este sentido, vamos a considerar la base al 3, no al negativo. Del lado derecho está muy claro que la base es menos 3. Está considerando al signo menos. Por eso es importante utilizar signos de agrupación cuando se quiere considerar a un signo negativo dentro de la base. Así que desarrollando el número del lado izquierdo tendríamos el menos una vez y el que se va a multiplicar 2 veces por sí mismo es el más 3. Recordemos que si no tiene signo se entiende que es más, así que es más 3 por más 3, más por más da más, 3 por 3, 9, y fuera hay un negativo, menos por más da menos, y aquí nos da un resultado de menos 9. Del lado derecho es claro que el número que se tiene que multiplicar 2 veces es menos 3 por menos 3. En este caso menos por menos da más, 3 por 3, 9. Como se puede observar, es muy importante señalar correctamente la base de un exponente para llegar a un resultado correcto. El mismo principio para desarrollar exponentes se utiliza en cualquier rama de las matemáticas, por ejemplo aquí en álgebra o trigonometría. X a la 4 significa que la X se va a multiplicar 4 veces por sí misma. Hay que considerar que la X aquí no es una operación de multiplicación, es una variable y cuando están juntas implica que se están multiplicando entre sí. Otro ejemplo, tenemos 2 con X elevada a la 2, Y elevada a la 5. Si se quiere desarrollar o entender lo que estamos trabajando, es equivalente a tener un 2 que está multiplicando a 2x y a su vez que se está multiplicando por 5 veces una variable y. Y sin importar cómo sea la base o cuántos elementos o términos tenga, el principio se utilizará de la misma manera. Si en este ejemplo tenemos un exponente al cubo, aunque se vea fea la base, se va a multiplicar por sí misma 3 veces. Y una vez que se sabe todo lo anterior, podemos empezar con las leyes de los exponentes. Y me gusta empezar con la ley que trata el exponente 0. Al tener cualquier base, por ejemplo a elevada al exponente 0, esta ley nos dice que dará un resultado igual a más 1. Bueno, hay una condición que se debe obedecer para que esto se cumpla. La base debe ser diferente a 0, ya que al trabajar 0 entre 0 es un valor indeterminado. Por ahí se cuenta que dependiendo de las condiciones iniciales puedes llegar a un resultado 1 o 0, pero en general para evitar problemas se dice que 0 entre 0 es igual a un valor indeterminado. Entonces, continuando con esta ley, podemos tener cualquier base, es decir, un número negativo elevado a la 0 y esperamos un resultado igual a 1. Y sin importar la cantidad de elementos que se tenga en la base, si se utilizan raíces, números negativos o como sea, bueno, siempre y cuando la base no dé el resultado final 0, como se explicó anteriormente, cualquier base elevado a la 0, el resultado es 1. Ley del exponente negativo.
nos dice que al tener una base arbitraria elevada a un exponente negativo, por ejemplo aquí menos n, se le aplica el recíproco y el signo del exponente cambiará también. Para explicar esto, yo recomiendo dividir la expresión entre 1, no se altera su valor, y de esta manera le aplicamos el recíproco o volteamos la expresión, es decir, el 1 lo colocamos arriba, entre a la n, pero ahora el signo de n será positivo. Podemos hacer algunos ejemplos. Se tiene x a la menos 2, entonces podemos dividirlo entre 1, los volteamos, es decir, 1 entre x, y sabemos que tendrá un exponente positivo. Un ejemplo numérico sería menos 2 elevado a la menos 3. Aquí es importante indicar que al aplicar el recíproco, el único que cambiará de signo es el exponente, no el signo de la expresión. Por lo tanto, al poner igual, se debe considerar el menos igual, y el único que va a cambiar sería toda esta parte. La volteamos, sería 1 entre 2, y el que va a cambiar de signo de menos sería a más 3. Desarrollando sería igual a menos 1 entre 2 por 2 por 2 da 8. Es muy importante hacer este tipo de ejemplo porque muchas personas al cambiar el signo del exponente también le cambian todavía el signo al número o expresión, y eso es incorrecto. Y por último podríamos hacer uno hasta con fracciones. 9 quintos de m a la 2 n a la menos 3. Aquí recomiendo la parte que tiene el exponente negativo separarla, es decir, tendríamos 9m al cuadrado entre 5 que está multiplicando a n al cubo. De una vez n al cubo lo puedo representar como 1 entre n, y ahora sería 3 positivo. De esta manera se aprecia que el n a la menos 3 no debería de ir como factor arriba sino abajo, y al multiplicar fracciones nos queda la expresión final como 9 por m al cuadrado por 1, 9m al cuadrado en la parte de arriba, y en la parte del denominador 5n al cubo. Esta ley es muy importante para representar los resultados que te piden de un ejercicio, ya que si lo dejas expresado con un exponente negativo, aunque sea correcto el resultado, al momento de buscarlo en la respuesta de un examen o de los libros, no la encontrarás de esa manera, ya que siempre hacen esta conversión para dejar expresados los resultados siempre con exponentes positivos. Así que para que puedas entender por qué este resultado es igual al primero, hay que utilizar esta ley de invertir la expresión para cambiar el signo del exponente. Ley cuando se están multiplicando cantidades o variables que tienen la misma base, entonces el resultado será colocar la misma base, pero el exponente se formará por la suma de los exponentes que estén interviniendo con las bases que son iguales. Es decir, al tener un ejemplo simple y numérico, 5 al cuadrado por 5, bueno, no está indicado el 1, pero sabemos que si no se indica nada, tiene un 1. El resultado, según esta ley, será colocar la misma base y se van a sumar como parte de la ley. Aquí coloco el signo más. En este caso el resultado es 5 al cubo. Y aquí se ven claro los 3 5 del resultado. Y sin importar el signo de los exponentes, se aplica la misma ley siempre y cuando se estén multiplicando variables o números que tengan la misma base. Por ejemplo, aquí tenemos m a la 5, m a la menos 2, se están multiplicando, por lo tanto el resultado se espera que tenga la misma base m y se deben sumar, según esta ley, los exponentes. Colocando el primer exponente, luego colocar el signo de suma. Y algo muy importante de señalar es colocar exactamente el siguiente exponente con todo y su signo, que en este caso sería colocar un menos 2, pero hay dos signos juntos, hay que utilizar un signo de agrupación para separar operaciones. Y algo importante que sucederá aquí es que utilizamos el más de la ley, sin embargo, como el signo del exponente es negativo, me va a convertir esta aparente suma en una resta. Al momento de quitar el signo de agrupación, en este caso tenemos m, el 5 está solito, lo bajamos igual, pero el siguiente tengo que aplicar ley de los signos para quedarme con un solo signo del término, más por menos, menos, y me queda 2. Entonces tengo una resta, que es m a la 3, el resultado. Así que mucho cuidado al utilizar esta ley
cuando existen signos negativos en los exponentes, ya que la suma te la pueden convertir en resta o hasta en suma de puros negativos. Y cuando se va a multiplicar un término por un término que contiene varias variables, la idea es la misma, agrupar las variables que tengan la misma base y en el caso de los números, simplemente multiplicar como números. Empezando con el signo, este no tiene aparentemente nada, entonces se entiende que es más por menos es menos, 3 por 5, 15. En el caso de las variables hay que ver si hay parejas, sí, aquí está la m, aquí tenemos la m, colocamos la misma base, sumamos sus exponentes. Sabemos que cuando no está indicado es un 1 positivo, así que ponemos más 1. En el caso de x, acá no hay x, la dejamos igual, sería x a la 3. Y finalmente en y sí la tenemos aquí presente, por lo tanto colocamos la y, el exponente que tiene aquí que es 1, luego el más de la operación y colocar el valor del otro exponente que es negativo, hay que poner un signo de agrupación. Simplificando se tiene menos 15 m a la 3, x a la 3 y en el caso de y tenemos 1 más por menos menos, así que tendríamos 1 menos 1, esto es 0. Y hay que recordar que cualquier base que tiene exponente 0 es un 1. Así que haciendo el cambio como factor 1, ahora hay que multiplicarlo por el resto. Y en la multiplicación el 1 por algo es como si no estuviera. Entonces el resultado nos queda simplemente como menos 15 m a la 3, x a la 3. Una vez que saben utilizar bien esta ley, se darán cuenta que no funciona únicamente para dos factores, funciona para cualquier cantidad de factores siempre y cuando tengan la misma base. Ley cuando se están multiplicando variables que tienen la misma base. Entonces el resultado será colocar la misma base, pero se van a restar sus exponentes, empezando con el exponente que está en la parte del numerador. Podemos hacer un ejemplo numérico para entender esto. Si se tiene 3 al cubo, por ejemplo, entre 3, según esta ley dice que es igual a 3 y restar los exponentes. Cuando no está visible se sabe que es 1 y la ley nos indica que siempre se van a restar. En este caso nos queda 3 a la 2 que es un 9. Si desarrollamos estas cantidades tenemos 3 por 3 por 3, esto es un 27, entre 3 efectivamente nos da un 9. Resolviendo x a la 4 entre x a la 6, según esta ley, es colocar la misma base y restar sus exponentes, empezando con el exponente que está en el numerador, menos es parte de la ley, y colocar el exponente que se encuentra en el denominador. En este caso, el resultado queda x a la menos 2. Y esto se puede comprobar fácilmente utilizando el concepto de exponente. Se desarrolla x a la 4, x a la 6. Al formar una pareja arriba y abajo se genera un 1 porque estamos dividiendo lo mismo entre lo mismo. Por lo mismo entre lo mismo es otro 1 y unos multiplicados es como si no estuvieran. Es importante indicar que todas estas multiplicaciones como dan 1 podemos siempre agregarla aquí al numerador porque no se vayan a ir con la idea de que nos queda un 0 en la parte del numerador. Estaríamos alterando la operación. Siempre habrá un 1 imaginario multiplicando cualquier cantidad que se cancele. Entonces aquí llegamos a lo mismo, 1 arriba y 2 veces la x abajo. Y para terminar con esta ley vamos a realizar este ejercicio. Se observa que hay una diferencia de signos, por lo tanto se recomienda primero definir el signo del resultado aplicando ley de signos. Si arriba no está definido el signo se entiende que es más, así que más por menos, el resultado tendrá un signo menos. Luego, trabajando la parte de los números, se observa que 4 cabe 3 veces exactamente en el 12, por lo tanto la división es igual a 3. Y la parte de las literales se observa que hay parejas dividiéndose, por lo tanto aplicando la ley correspondiente. En el caso de la x, tenemos x con un exponente, el de arriba o el numerador es 5, menos el exponente que tenemos en la parte del denominador, que es 3. Y finalmente también hay una pareja de m's que se están dividiendo, por lo tanto colocamos una m. El exponente que está en el numerador no está visible, se entiende que es un 1, colocamos el 1. Y como parte de la ley vamos a restar.
y colocamos el exponente que está en la parte del denominador con todo y su signo. En este caso se recomienda colocar un signo de agrupación para no tener dos signos juntos. Simplificando los exponentes, en el primero tenemos dos términos, 5 menos 3, la respuesta es más 2. Y para el caso de m hay que quitar primero el signo de agrupación, multiplicando menos por menos da más, y una aparente resta se convirtió en suma. Por lo tanto, el resultado es igual a menos 3x a la 2, m a la 4. Ley, cuando una expresión tiene un exponente elevado a otro exponente, será igual a la multiplicación de dichos exponentes. Por ejemplo, si tenemos x a la 2 elevado al cubo, de manera directa el resultado será colocar la base y multiplicar sus exponentes, en este caso x a la 6, y por definición también podemos entender esto para este caso particular. X a la 2 es x a la 2 elevado al cubo. Esto implica que la base estará multiplicada a sí misma 3 veces. Así que tenemos x a la 2, x a la 2, x a la 2. ¿Cuántas veces está la x multiplicada? 6 veces, que es el resultado que se obtuvo de manera directa aplicando la ley. Y sin importar la cantidad de factores que tenga la base o el signo del exponente, aunque este sigue siendo positivo, se aplica la ley de la misma manera. Este exponente multiplicará los exponentes existentes dentro de la base. Por lo tanto, hay que identificar los exponentes que no están visibles. Si no hay nada, se entiende que son 1. Pero antes de desarrollar esto, hay que definir el signo del resultado. Como es al cubo y el exponente es positivo, hay que multiplicar entonces de manera directa 3 veces al signo por sí mismo. Menos por menos da más y por menos da menos. Ahora multiplicando los exponentes, 5 ponemos la base, 1 por 3, 3. Ahora colocamos la base m, 4 por 3, 12, colocamos la base n, 1 por 3, 3, colocamos finalmente la base x, menos 2 por 3, hay que multiplicar primero los signos, menos por más es menos, y 2 por 3, 6. Finalmente hay que expresar esto con exponentes positivos y la parte numérica de preferencia hay que desarrollarla. Menos 125, m a la 12, n a la 3, todo entre x a la 6. Ley cuando se tiene una división elevada, por ejemplo, un exponente n. Entonces el resultado será elevar a este exponente n tanto al numerador como al denominador. Y esto va a pasar siempre y cuando el denominador sea un valor diferente a 0. Por ejemplo, aquí se tienen dos expresiones que se están dividiendo y a su vez está elevada al exponente 3. En este caso, lo que va a realizar este exponente es multiplicar lo que se tenga en la expresión del numerador y en la del denominador. Es decir, de manera directa tendríamos x al cuadrado, que está siendo afectado por x al cubo, entre y a la 5, que será afectada por un exponente al cubo. Y ya sabíamos una ley que cuando tenemos exponente elevado a otro exponente, el resultado es multiplicarlos. En este caso 6 y en la parte del denominador nos va a quedar y a la 15. Y cuando se tengan varias variables, el procedimiento es igual. Este exponente que está afuera alterará los exponentes de cada uno de los factores que se encuentran dentro de la división. Cuando no está presente en un número, el exponente es 1. Aquí ponemos 1. No hay presente el signo en la parte del numerador, se entiende que es positivo. Más por menos, menos. En la parte del numerador tenemos 2. Y 2 por 1 da 2. Colocamos m. 4 por 2 da 8. Entre 7 y 1 por 2, 2, ponemos n y menos 2 por 2 da menos 4. Y de esta manera el resultado final será menos 4 m a la 8 n a la 4 entre 49.